Ya, muy bien chicos, he empezado a grabar también la sesión. Este es un casito muy simple, ¿ya? Es un casito donde pues todos los días lo vamos a ver, o todos los días yo también lo veo en la vida diaria, ¿ya? En el hospital de la policía, ¿ya? Entonces este es un caso que pues ya lo he visto, ya de una u otra manera también pues se ve en la vida diaria. Es un caso clínico ya de una señora. Vamos a empezar con la afiliación. Dentro de los apellidos y nombres, las iniciales es MMA, de edad 60 años, es una paciente de sexo femenino, ya, raza mestiza. Dentro de la ocupación chicos, ¿me escuchan? Lo que pasa es que está mal un poco la conexión. Vamos a seguir, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Sí escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, perfecto. Bueno, vamos a empezar otra vez. Miren, estamos hablando que es una paciente ya de 60 años, de sexo femenino, es una paciente de ocupación auxiliar de enfermería retirada. Dentro de los antecedentes patológicos, lo que llama la atención que es una paciente que sufre de migrañas, automedica con ibuprofeno,
Es una paciente obesa, ¿no? También refiere que tiene constipación. Antecedentes familiares, ninguno de importancia, ¿no? Refiere que no hay ningún antecedente familiar de importancia. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, refiere que ha sido operada de cirugía laparoscópica por vesícula hace 5 años, ¿ya? Dentro de la enfermedad actual, dice que es una paciente que acude a emergencia con un tiempo de enfermedad de 3 días, no es algo agudo, ¿ya? Caracterizado por dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, asociado a náuseas y vómitos biliosos. Refiere además que 2 días antes del ingreso refiere deposiciones con coágulos de sangre. Refiere más o menos, dicen, aproximadamente 2 tazas, motivo por el cual es llevada al hospital. Dentro del examen físico, ya cuando ya la llevan a la señora, encuentran un examen físico donde encuentran una presión de 90/70, una frecuencia cardíaca en 100, una frecuencia respiratoria en 21 por minuto, la piel encuentran pálida, fría, poco hidratada, con un llenado capilar menor de 2 segundos, el abdomen blando, depresible, no dolor a la palpación, pero sí un cierto timpanismo. Al tacto rectal, chicos, positivo, ¿qué se refiere? Que han encontrado algo, ¿ya? Entonces, a eso nosotros llamamos positivo. Ya luego ahorita vamos a de repente discernir un poquitito a qué se llama un tacto rectal positivo. Dentro del sistema nervioso central, nada relevante, está orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? A ver, de aquí, de la afiliación, los antecedentes patológicos en la enfermedad actual y con el examen físico, a ver, ¿quién de ustedes, chicos, quiere opinar, quiere decir algo? ¿Qué les parece hasta aquí? ¿Qué es lo que estamos hablando? A ver, ¿alguien quiere opinar o yo voy a empezar a preguntar? Hasta acá. A ver, voy a empezar a preguntar entonces. A ver, Carlos David, Tocho o Lazábal. Carlos David, buenos días. Carlos David. Carlos David, ¿estás ahí? A ver, si se ha quedado dormido, pásenle la voz, chicos. Ya, -1 para Carlos David. A ver, Cristal Blanca Vera Pérez. Cristal. Cristal Blanca Vera. Cristal. Tampoco está. -1. A ver, Fran Alex Moreno Palacios. Sí, doctora, buenos días. Hola, Fran, ¿cómo estás? A ver, cuéntame. Hasta aquí, con la afiliación, con los antecedentes patológicos, con la enfermedad actual, ¿de qué estamos hablando? ¿Me podrías decir tú un diagnóstico presuntivo? ¿Todavía quisieras un poquito más datos? ¿No está un poquito claro? ¿O para ti ya está todo claro? ¿Tienes un diagnóstico? ¿O quisieras preguntar algo? Me gustaría preguntar si el dolor abdominal se irradia, o sea, esa es en la fosa ilíaca, pero se irradia a otras zonas y qué tipo es el dolor más o menos. Si es tipo cólico, tipo opresivo. Ya, muy bien. Bueno, chicos, sí, yo creo que también les he hablado y en semiología también le habrán enseñado las características del dolor. El dolor siempre hay que preguntar la intensidad, la irradiación, ¿no? Bueno, uno, si se irradia, la intensidad, las características del dolor, qué tipo de dolor. Ella refiere que es un dolor abdominal. No existe por si acaso el dolor abdominal tipo cólico, ¿ah? Ella refiere a un dolor abdominal tipo punzada, ¿no? Localizado en fosa ilíaca izquierda y dice que no se irradia a ningún lado, ¿ya? Ella refiere un dolor más o menos localizado en fosa ilíaca izquierda de intensidad más o menos 7 a 8/10. ¿Alguna otra pregunta más? Fran, hasta aquí, ¿tú te atreverías a darme un diagnóstico o quisieras un poquito más? Mm,
Doctora, esas náuseas y vómitos biliosos también son hace 3 días o ha ido ya presentando progresivamente. ¿Cuál? Las náuseas y los vómitos biliosos. Junto con el dolor aparecieron. Mira, refiere en la enfermedad actual, ¿no? Que primero apareció el dolor abdominal y posteriormente fue que se agrega las náuseas y los vómitos. Hasta aquí, ¿en qué es lo que podríamos estar pensando? Fran. Por el tiempo agudo, doctora, podría ser, bueno, aunque ya le hicieron una colelab. Estaba pensando en una litiasis, doctora, pero ya no tiene vesícula. Mm, Ya, Fran, pero ¿no te llama la atención las deposiciones con coágulos? A ver, un ratito, Pierina, un ratito, Pierina. Voy a terminar con Fran y luego ya paso contigo. Sí, doctora, sí. Los coágulos es abundante. Una hemorragia Ya, y si digestiva. me hablas de deposiciones con coágulos de sangre, ¿qué estamos hablando? ¿Rectorragia, hematoquesia o melena? Si es con coágulos de sangre, podría ser si es sangre viva, una rectorragia, doctora. Y si es Ya, pero con este oscura, paciente. una melena, doctora. Deposiciones con coágulos de sangre, ¿te parece que estamos hablando de melena? ¿Sí? Perdón, hematoquesia, doctora. Una hematoquesia podría ser. Ya, ya. Ya, Fran, hasta ahí te voy a preguntar. Luego vamos a seguir. Tienen que estar atentos, chicos. ¿Sí? A ver, Pierina quería también saber alguno. A ver, Pierina, ¿qué querías preguntar? Doctora, quería saber la duración del dolor biliar, o sea, cuánto dura este dolor, porque tenía una sospecha que podía ser una colecistitis quizás aguda, porque este dolor está localizado, como dice, también está asociado a náuseas y vómitos, pero el dolor biliar de la colecistitis aguda suele durar hasta 6 horas aproximadamente, por eso quería saber la duración, para ver si la precisión diagnóstica estaba correcta o no. Pierina, se escucha un poco mal tu audio. ¿Puedes alejarte un poquitito? Doctora, ¿me escucha? Sí, se escucha, pero se escucha mal. A ver, aléjate un poco del audio, no te pegues tanto al micrófono. Ya, a ver, dime. Doctora, ¿ahora sí me escucha mejor? Sí, ahora sí. Doctora, quería saber cuánto era la duración de este dolor biliar porque tenía una presunción como mi compañero Frank que podía ser una colecistitis aguda, porque el dolor biliar está localizado, pero por lo general en la colecistitis aguda este dolor suele durar hasta 6 horas, doctora. Por eso quería saber si la duración del dolor para ver si mi presunción diagnóstica era correcta o tenía que ser un descarte. Pero, Pierina, la colecistitis aguda, o sea, si estamos pensando en una colecistitis aguda, tendríamos unos signos característicos del signo de Murphy, ¿no? A ver, ¿alguien sabe qué es lo que es el signo de Murphy? ¿A qué llamamos Murphy positivo? ¿Alguien sabe? ¿Mm? Lisette, dime. Doctora, buenos días. El signo de Murphy es cuando se comprime el hipocondrio derecho en inspiración profunda y presenta dolor el paciente. La Ya, y yo aquí, colecistitis. no, claro, y el examen físico en ningún momento dice signo de Murphy. Ahora, de por ahí, por los vómitos biliosos, por el dolor, pero chicos, dicen dolor en fosa ilíaca izquierda, no es un dolor en fosa ilíaca derecha ni en hipocondrio derecho. Paul, a ver, Paul Marcelo, dime, Doctora, yo tenía una pregunta. a Eh, ver. ¿Con qué frecuencia se automedica con ibuprofeno y cuál sería su dieta, ¿no? Si es que podría mencionarla. Bueno, está bien, muy buena pregunta también, ¿no? Él está, bueno,
Paul, me imagino que te llama la atención la migraña y que se automedica con ibuprofeno. Sí, pues es muy importante, chicos, preguntar con qué frecuencia se automedica. Es muy diferente a que un paciente te diga que toma ibuprofeno todos los días, aunque a diferencia que se automedica pues de repente una vez al mes, ¿no? Mire, esta paciente refiere que no se automedica de forma regular, dice que por ahí una, máximo 2 veces al mes, ¿no? Entonces, no es una paciente pues de un hábito habitual que se automedica con ibuprofeno. Ahora, la crisis de la migraña tampoco es algo que le da todos los días, ¿no? Ahora, refiere también, ahondando un poquito más en los antecedentes, pues es una paciente con índice de masa corporal mayor de 30. Es una paciente que refiere que por la misma ocupación, que es personal de auxiliar de enfermería, que a veces está en el hospital haciendo guardias, pues come en la calle. Es una paciente que a veces pues refiere que es, porque a veces está de guardia, pues no tiene una dieta adecuada, ¿no? Refiere que su dieta es a veces de frituras. Entonces, eso también es un antecedente bastante importante. Es una paciente que tiene prácticamente una vida sedentaria, ¿ya? Entonces, ahí también entra a tallar que es una paciente, al tener una vida sedentaria, de repente una dieta rico en grasas, rico en frituras, pues mira, es una paciente que también tiene un antecedente bastante importante, sufre de constipación, ¿ya? A eso se puede deber a la obesidad y también se puede deber a su dieta. A ver, Gustavo, dime. Sí, doctora, muy buenos días. Quería preguntarle por las deposiciones. Como mencionan, son deposiciones con coágulos de sangre, pero ¿qué características tiene si son acintadas? Mira, ella refiere que ha hecho primero deposición normales, ¿ya? Ella refiere deposición blanda y luego de la deposición ha presentado coágulos de sangre en gran cantidad, ¿ya? Eso es lo que ella refiere. No es una deposición mezclada con sangre, no. Es deposición de características normales, porque dice que en este episodio no estaba con estreñimiento. Deposiciones aparentemente normales seguida de coágulos de sangre abundantes. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más para no pasar? A ver, voy a hacer alguna pregunta más. Akemi, ¿cómo estás? Buenos días. Akemi Selene Guerrero Aguilar. ¿Estaba ahí Akemi? Akemi, el micrófono no funciona. No se te escucha nada, Akemi. Bueno, ya, entonces me puedes responder. No, no se te escucha nada. De repente puedes responder por aquí. A ver, cuéntame, Akemi. Solamente dime, a estas deposiciones, ya, que llamamos con coágulos de sangre, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de hematoquesia, estamos hablando de rectorragia, estamos hablando de melena. ¿Qué es lo que te impresiona con esta paciente? A ver, mientras, a ver, se conecta Kemi, vamos a ir preguntando, a ver. Vamos a ir preguntando a Yossi. Yossi Anel. Yossi, ¿estás Doctora, ahí? sí, doctora, buenos Hola, días. Yossi, ¿cómo estás? Yossi, ¿qué te parece? ¿Ante qué estamos? ¿Una hematoquesia, doctora? Una hematoquesia, ya. Y si estamos hablando de hematoquesia, ¿qué es lo que está presentando la paciente? ¿Qué te parece? Una hemorragia digestiva baja. Muy bien, ya. ¿Y te puedes atrever a decirnos que es una hemorragia digestiva baja? ¿Y cuál sería la etiología de esta hemorragia digestiva baja? ¿Por qué podría ser? ¿Mm? Jimena Alessandra, una diverticulitis podría ser. Jimena, mira, hay que fijar conceptos, ¿ya? Porque también mi grupo se estaba confundiendo. Una neoplasia, muy bien, Cristal, también. Sí, está muy bien tu apreciación.
Miren, chicos, una cosa es una enfermedad diverticular, ¿ya? O sea, una cosa es que tenga muy bien gustado un enema de colon izquierdo también, claro. Pero chicos, una cosa es divertículos y otra cosa es diverticulitis. Diverticulitis viene a ser la inflamación de ese divertículo, ¿ya? Una cosa es una hemorragia por enfermedad diverticular y otra cosa es una diverticulitis aguda, ¿ya? Entonces, para que este paciente tenga diverticulitis aguda, ya, normalmente sí, tiene que tener dolor, tiene que tener fiebre, hay leucocitosis, desviación izquierda, bueno, no, todavía no tenemos los exámenes de laboratorio, pero a mí lo que me llama la atención en este paciente, independientemente del dolor, es la hematoquesia, chicos. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo, es un paciente que viene con hematoquesia. Yo les había hablado a mi grupo, ¿ya? De que siempre cuando tengan un paciente que viene así con esta sintomatología, ustedes siempre tienen que preguntar lo que más resalta. De todo esto de la enfermedad actual, del dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, luego de que ustedes le hayan preguntado las características del dolor, si viene asociado a náuseas o vómitos, no. Entonces, lo que les tiene que llamar la atención siempre algo. Y de todo esto, lo que llama la atención o el síntoma principal de esta paciente, no creo que solo es el dolor. El síntoma principal de esta paciente es la hematoquesia. Entonces, eso es lo que me debería a mí llamar la atención, ¿no es cierto? Porque este paciente, ustedes cuando hagan una anamnesis, o sea, cuando ustedes hablen con el paciente, ustedes le tienen que preguntar, señora, ¿por qué ha venido? Bueno, doctor, yo he venido porque tenía tal síntomas, pero he presentado deposiciones negras o deposiciones con coágulos y me asusté y por eso vino. Siempre el paciente viene por algo. Claro, esa sintomatología, pero mire, recién se ha agregado hace 2 días esta sintomatología de estas deposiciones con sangre, entonces por eso ha venido el paciente, ¿ya? Entonces eso, para mí, eso es muy importante, ¿ya? Entonces, cuando tengan un paciente que viene con aparentemente un cuadro de hematoquesia, melena, porque ustedes no saben, ¿no? El paciente no te dice, vengo por hematoquesia, el paciente viene y te dice, vengo por deposiciones con sangre, o vengo con deposiciones rojo rutilante, o vengo con deposiciones negras. Entonces, tú tienes que saber si es rectorragia, hematoquesia o melena. ¿Y tú cómo sabes? Haciéndole el tacto rectal. Todo paciente que viene con sangrado hay que examinar primero al paciente y luego hacerle el tacto rectal. Posterior a que yo le hago el tacto rectal, entonces yo más o menos puedo discernir, ¿ya? Y puedo decir si ese paciente está presentando hematoquesia o está presentando un cuadro de melena. Y bajo eso, bajo esa sintomatología principal, yo puedo dar un diagnóstico presuntivo. A ver, vamos a seguir. Los exámenes de laboratorio. A ver, María, pasa los exámenes de laboratorio. Miren, este casito dice de que este examen, dentro de los exámenes de laboratorio, a ver, María, porfa, pásalo para que tus compañeros vean. Los exámenes de laboratorio de esta paciente, ya lo que llama la atención es que, mire, encuentran una hemoglobina en 6, un volumen corpuscular en 89, los leucocitos están normales, las plaquetas en 150.000 también, el INR y el TP está un poco prolongado, la urea y la creatinina aparentemente, bueno, la urea está normal, la creatinina un poquito incrementado, la albúmina normal, las enzimas hepáticas también están un poco incrementados, la bilirrubina discretamente, EGT ligeramente también aumentado. Entonces, aquí, a ver, ¿alguien quiere dar su apreciación en los exámenes de laboratorio? Gustavo, dime. Bien, doctora, la paciente presenta anemia, pero anemia severa, menos de 7, y, Ya, y habló de las transaminasas elevadas. Puede ser que tenga hígado graso, como es obesa también. ya, muy bien. ¿Qué más? Y con respecto a la fosfatasa alcalina y el GGT, ¿puede haber un patrón de colestasis? Ya, tú te atreverías a decir que hay un patrón de colestasis, pero las bilirrubinas, Bueno, sí están elevadas, doctora. ya, pero discretamente, ¿no? En 1 punto y tanto con la GGTP. Bueno, sí, por ahí puedo decir que puede tener un patrón colestásico, ya.
¿Y a qué se puede deber ese patrón colestásico? Mm, puede ser por alguna obstrucción de la vía biliar, o intrahepática o extrahepática, o por la papila de Vater. Ya. Pero un paciente que tenga una hepatopatía crónica, de repente pueda estar teniendo Ah, cirrosis, con también puede cirrosis, tener. sí, Ya, sí, bien. doctora. Ya, muy bien, Gustavo. A ver, ¿alguien más que quiere dar su apreciación? Akemi, creo que querías decir algo. Akemi. A ver, ¿alguien más quería comentar algo, chicos? Doctor, a mí me llama la atención el INR, ¿no? Está elevado. No sé si es que está tomando alguna medicación o algo parecido No, que esté. no, pero justo lo que estaba hablando con su compañero Gustavo. Si tenemos un paciente con una hepatopatía crónica, ¿cómo creen que puede estar el TP y el INR? ¿Normal? Ah, sí, estaría alterado, ¿no? Con los factores de ¿Mm? coagulación. ¿Ustedes qué creen? A ver, chicos, alterados los factores de coagulación. Claro, si tenemos un paciente que es de repente cirrótico, es un paciente que ya está con una hepatopatía crónica, lo primero que afecta son el perfil de coagulación. Ya, normalmente son esos pacientes que tienen hepatopatía crónica, tienen el TP, el INR prolongado, tienen el perfil hepático que también hay, no patrón colestásico, pero mira, lo que llama la atención aquí, pero no tanto a rango de patrón colestásico. Y también estos pacientes que tienen un cuadro de hepatopatía crónica, aparte en que hacen alteración del perfil de coagulación, hacen plaquetopenias, tienen anemias, pero estos pacientes con hepatopatía crónica hacen una anemia macrocítica, tienen un BCM mayor de 100, ya, cosa que estén todavía aparente. Yo creo que por aquí, si la paciente, perdón, la paciente va en vías de hepatopatía crónica, ¿eh? Pero yo no podría decir que todavía ahorita está con cirrosis hepática, ¿ya? Bueno, chicos, está bien que me hayan dicho. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Por ahí me está diciendo María que se escucha entrecortado. ¿Me escuchan? Chicos, Doctora, ya, ahora sí se le escucha, pero cuando estaba explicando se le escuchó entrecortado. ya. A ver, no, les estaba comentando que si tengo un paciente que tiene el TP, el INR prolongado, lo más probable ya es que estamos ante un caso de una hepatopatía crónica, ¿ya? Y si más aún tenemos cuadro de plaquetopenia con un volumen corpuscular mayor de hepatopatía crónica, hacen una anemia, pero es una anemia macrocítica, ¿eh? Hay macrocitosis, cosa que este paciente no tiene, ¿no? Entonces yo les había comentado la vez pasada a los de mi grupo que siempre hay que hacer unidad clínica, ¿no? Entonces, la unidad clínica es por qué viene primero el paciente, ¿no? Si bien es cierto, a ver María, por favor, retrocede un poquitito al anterior, pon. Este paciente, pues viene, si bien es cierto, por dolor en fosa ilíaca izquierda, pero en ningún momento en la enfermedad actual nos dice que tiene fiebre, ¿no? No hay fiebre, aparentemente no hay fiebre, solamente viene por el dolor, por las náuseas, por los vómitos biliosos, pero lo que le hace venir acá el motivo de la consulta de emergencia es por la hematoquesia. Entonces creo que ahí ya todos estamos en un consenso, ¿no es cierto? Si tengo un paciente que viene con deposiciones, con coágulo de sangre, ¿qué cosa es? Hematoquesia, ¿ya? Ahora, la hematoquesia, ¿qué viene a ser? Viene a ser un signo. Ahora, si hablamos de hematoquesia, ¿qué enfermedades o qué patologías me pueden dar hematoquesia? ¿Mm? A ver, alguien me puede de repente decir
a ver qué patologías me pueden dar una hemorragia digestiva baja, o sea, hematoquesia. ¿Alguien se atreve a decirme un diagnóstico? Wilson, dime. Sí, doctora, buenos días. Bueno, como causa de hematoquesia principalmente sería, por ejemplo, la diverticulosis o, bueno, puede haber una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Pues sí, como posibles causas también como por ejemplo la angiodisplasia o una colitis infecciosa, por ejemplo, podría también ser causa de una hemorragia digestiva baja. Ya, muy bien, Wilson, gracias por tu apreciación. A ver, ¿alguien más que quiere de repente decir algo más? ¿Alguien está de acuerdo a lo que dice Wilson o tiene otra apreciación diferente? Fran me dice pólipos en colon y el recto. Ya, muy bien. Sí, los pólipos, sobre todo los que te dan esos sangrados, sangrados rectos, o sea, sobre todo la hematoquesia o la rectorragia, pueden ser los pólipos, pero los pólipos de gran tamaño. Sí, está bien lo que dice Lisset, también un isquemia intestinal, por ahí dijeron un NM de colon, está perfecto, claro, un cáncer de colon rectal. A ver, chicos, ya que me están hablando de cáncer de colon rectal, ya muy bien, Paul también me ha dicho, Renzo también, neoplasia. Ya que me están hablando de NMs, ¿alguien sabe cuál es la diferencia de NM, la sintomatología que me da un NM de colon derecho y un NM de colon izquierdo? A ver, chicos, ¿alguien quiere opinar? Yo, doctora, A ver, tengo entendido que lo que es el colon izquierdo puede producir estreñimiento. Y, ya, por ahí vas, ya, y con respecto derecho, a derecho, puede producir lo que es desnutrición, ¿no? perdón, ¿qué? Puede producir lo que es mala absorción, nutrición, anemia. Ya. No, más bien sería al revés. Chicos, acuérdense algo, yo aprendí algo en la semiología. Gustavo, a ver, ¿qué opinas? Sí, doctora. Por ejemplo, el neoplasia en el colon izquierdo, las deposiciones son acintadas y hay sangre macroscópica. Al contrario del colon derecho, hay sangre microscópica y es más anemizante. Ya, por ahí vas, pero mira, lo que quiero definir es estos conceptos. Acuérdense, NM de colon izquierdo normalmente me da más cuadros obstructivos, ¿no? Son pacientes que vienen con cuadros de obstrucción intestinal, isquemia intestinal, ¿no? En cambio, los pacientes que presentan a veces un NM de colon derecho vienen con cuadros de anemia, sangrado. Entonces, acuérdense siempre así, colon derecho, anemizante, colon izquierdo, vienen con cuadros obstructivos, ¿ya? Entonces, eso es para que tener unos conceptos un poco fijados. A partir de ahí es más o menos cómo me voy orientando a yo de dar un diagnóstico a mi paciente, ¿ya? Entonces, hasta ahí, bueno, por ahí también alguien me dijo, Paul, creo que me dijo que hablaban de una colitis ulcerativa, o sea, de una enfermedad inflamatoria sistémica. Sí, también, pero la enfermedad inflamatoria intestinal, perdón, que ya también es también de las teorías que es más, la voy a hacer yo a fines de este mes, ¿ya? Tenemos dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Ahora, la colitis ulcerativa son deposiciones, la mayoría son líquidas, con sangre, ¿ya? Entonces, este paciente no me habla de cuadros de deposiciones líquidas, ¿ya? Pero sí está dentro de los diagnósticos diferenciales, enfermedades inflamatorias, está muy bien también que hayan pensado en eso, ¿ya? Bueno, chicos, entonces, ¿alguien más de repente quiere agregar o de repente quiere opinar, una apreciación? Vamos, chicos, no tengan vergüenza, hay que aprender, porque de estos casos es donde vamos nosotros a ver. Justamente con mi grupo estábamos hablando por esto de la pandemia, pues es a veces imposible ahorita poder acercarnos a emergencia y poder compartirnos con ustedes, pero van a aprender más viendo, observando, haciendo un examen físico, preguntando. Entonces,
la única manera nosotros de poder ahorita ayudarlos es esto, mediante casos clínicos, porque eso es lo que van a ver ustedes a la vida diaria, los pacientes. Y si ustedes no examinan, no preguntan, no ven, entonces pues nunca van a ustedes poder de repente ayudar al paciente y no van a poder ustedes dar un diagnóstico tampoco, ¿ya? Entonces, ya, si estamos pensando que ese paciente viene por hematoquesia, estamos pensando que es una hemorragia digestiva baja, y por ahí también dije, ¿no? Llama la atención en el examen físico, no sé si a ustedes le llamaron, pero si bien es cierto, no está hipotenso, pero sí está con tendencia a hipotensión, está pálido, tiene 6 de hemoglobina, también está en el borde del límite superior de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, este paciente, pues, si bien es cierto, no está hipotenso, pero por ahí está en las vías de la hipotensión, pues una 970, ¿no? Por ahí podemos decir que es una presión casi normal. Entonces, también tienen que pensar que a veces hay pacientes que tienen un HDA de tránsito acelerado, o sea, pueden venir con hematoquesia, ¿ya? Pero al momento de hacer una endoscopía, al final es una enfermedad ulceropéctica. Entonces, eso también creo que claro, está hemodinámicamente estable, exacto, Gustavo. Entonces, normalmente a veces las hemorragias digestivas altas, chicos, la mayoría de veces ya llegan a una inestabilidad hemodinámica, ¿no? La mayoría de veces las enfermedades ulceropécticas, pues, o las hemorragias digestivas altas no variciales o variciales, a veces, pues, son pacientes que vienen taquicárdicos con tendencia a la hipotensión. En cambio, las hemorragias digestivas bajas, no, las hemorragias digestivas bajas, la gran mayoría se autolimitan solos, ¿ya? Entonces, el manejo es muy diferente en una hemorragia digestiva baja con una hemorragia digestiva alta. Entonces, este paciente, pues, es una hemorragia digestiva baja, aparentemente viene por hematoquesia, ¿ya? Entonces, alguien me podría decir, o alguien se atrevería a decir, ¿cuál sería el manejo inicial de estos pacientes? Ya, viene un paciente que viene con hematoquesia, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa tenemos que hacer ante una hemorragia digestiva baja? ¿Qué haríamos en este caso? ¿Alguien quiere decir algo? A ver, ¿qué harían? Lisset, muy bien, colonoscopía, pero reposición de líquidos. Muy bien, Eric, exacto. Antes de meterle, valorar exacto. Muy bien, Renzo, Eric también. Bien, chicos, mira, si tenemos una hemorragia digestiva alta o una hemorragia digestiva baja, primero hay que estabilizar al paciente. Recuerden que está con una hemoglobina, si bien es cierto, no está hipotenso, pero hay que ver esa hemoglobina, claro, compensar, muy bien, Wilson, compensar la hemoglobina. Mira, tiene 6 de hemoglobina. No es que va a venir sangrando y de frente le voy a meter el tubo. No, chicos. Primero hay que valorar cómo están sus funciones vitales, hay que compensar hemodinámicamente. Si está con tendencia a la hipotensión, hay que hidratarlo, hay que transfundirle su paquete globular, hay que compensarlo. Una vez que ya está compensado, muy bien, Leslie, la transfusión de sangre. Una vez que ya está compensado, mi paciente ya recién yo pues lo programo para una endoscopía. Ahora, no es que se tiene que esperar 48 horas, ¿no? Lo normal, chicos, es que dentro de 24 horas este paciente ya tiene que estar compensado como sea para que entre lo más pronto posible para un procedimiento endoscópico, ¿ok? Entonces, bueno, ya, luego que estabilizo hemodinámicamente a mi paciente, pues entro a la colonoscopía. En la colonoscopía de este paciente, pues, ¿qué es lo que se ha encontrado? Se encontró múltiples divertículos, se encontró una pandiverticulosis, ¿ya? Se encontró divertículos que habían con signos de sangrado reciente, ¿no? Dentro de los orificios diverticulares, pues había presentado el sangrado. Entonces, este paciente es un caso muy importante, un caso bonito, es una hemorragia digestiva baja, probable diverticular, ¿no? Ya lo confirmo con mi colonoscopía, ¿ya? Entonces, una vez que ya está confirmado con la colonoscopía, si bien es cierto, como les dije, hemos entrado y al momento de entrar hemos encontrado pues estos divertículos con sangrado activo. Ahora, el tratamiento normalmente, chicos, de estos pacientes, ya les dije que la gran mayoría se autolimitan. Si tengo un paciente que ha venido, que está sangrando por los divertículos, simplemente estabilizar al paciente, transfundir paquete globular y luego acuacita, porque la gran mayoría se autolimita, sobre todo el cuadro diverticular, ¿ya? Ahora, estos pacientes, ¿qué hay que decirles? Uno,
estos pacientes, lo más probable que dentro de los factores que lo haya llevado a que tenga divertículos es la constipación. Esta paciente tiene una constipación crónica de larga data, ¿ya? La vida sedentaria. Estos pacientes hay que decirle también, pues, de que, mire, señora, tiene divertículos, prohibido estreñirse, prohibido comer cosas que tengan pepa, porque eso puede obstruir ahí los orificios de los divertículos y puede venir usted con cuadro de diverticulitis o también por una hemorragia por divertículos, ¿ya? Entonces, esta paciente tiene todos los factores para tener una enfermedad diverticular. Tiene constipación, es obesa y encima, para colmo, toma AINES, ¿ya? Entonces, bueno, a ver, María, ya les he dicho el diagnóstico, vamos a hacer un recordaris y vamos a hablar un poquito de lo que es hemorragia digestiva baja, ¿ya? A ver, María, por favor, para que vayas pasando el PowerPoint de la hemorragia digestiva baja. Bueno, mientras María nos va ahorita a hacer, ponerlo en las diapositivas, quería ver si alguien quería hacer alguna pregunta. A ver, chicos, ¿alguien quiere preguntar antes que pasemos a la exposición? Fran, sí, dime. Doctora, ¿las náuseas y los vómitos biliosos estarían asociados al mismo diagnóstico o sería otro diagnóstico diferente? No, mira, justamente eso también estamos discutiendo con mi grupo, porque claro, ustedes no se distraigan. Si bien es cierto, es un paciente que viene con dolor localizado en fosa ilíaca izquierda, lo más probable es por los divertículos, chicos, porque a veces, si ustedes ven la literatura, gran parte de los divertículos, ¿dónde se localizan? En el colon sigmoides, en el colon izquierdo, ¿ya? Lo más probable es que el dolor justamente ha sido en relación de los divertículos. Ahora, si bien es cierto, las náuseas y los vómitos, lo más probable es porque este paciente también tenga aparte un reflujo biliar. La gran mayoría de pacientes que son operados de vesícula, ya casi un 50% hacen reflujo biliar. Lo más probable es que es una paciente que se ha complicado, también con una gastritis, ¿no? Y pues por eso que presenta las náuseas y los vómitos, pero no es algo característico así de una hemorragia digestiva, ¿no? O sea, no es que la hemorragia digestiva baja tiene que venir con náuseas y con vómitos biliosos, no, ¿no? Pero como le digo, lo más probable es que todo es consecuencia de todo. Entonces, esas náuseas, los vómitos biliosos, es de repente gran parte del reflujo biliar, que también es otro diagnóstico que tiene esta paciente. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Muy bien, chicos. Entonces vamos a pasar justamente para hacer un recordaris del diagnóstico y manejo de la hemorragia digestiva baja. Entonces, chicos, muchos de nosotros vamos a hacer nuestro serum en un cerrito, donde de repente ustedes van a hacer, muchos de ustedes, y les hablo también de mi persona, porque yo también he estado en un serum, y bueno, he sido jefa de mi centro de salud, donde yo he tenido que ver, pues, no solo la parte de medicina, sino la parte de obstetricia, la parte de ginecología y todo, ¿no? Entonces, ustedes van a ser amos y señores de su centro, donde ustedes van a tomar sus propias decisiones y, sobre todo, decisiones ante el paciente. Entonces, si ustedes están en un centro de salud que, la verdad, solo tienen lo básico, pues por lo menos hay que aprender cosas básicas para que ustedes, cuando hagan su hoja de referencia, sepan qué hacer, sepan sobre todo el tratamiento inicial de estos pacientes, ¿ya? A ver, María, pasa. Siguiente. Bueno, chicos, hay que saber algo. De la hemorragia digestiva baja, ya, dentro de las definiciones se dice que la hemorragia digestiva baja es definida como un sangrado que se origina por debajo, ya, del ángulo de Treis. Acuérdense que para nosotros definir lo que es una hemorragia digestiva alta es todo lo que es por encima del ángulo de Treis. Entonces, la definición de hemorragia digestiva baja, acuérdense que es por debajo del ángulo de Treis. Ahora, ¿a qué nosotros llamamos hemorragia digestiva baja severa, no? Ya les dije que normalmente la diferencia entre una hemorragia digestiva alta no varicial y una hemorragia digestiva baja, normalmente las hemorragias digestivas bajas muy pocas veces se descompensan, muy pocas veces vienen pacientes chocados, ¿no? Pero ¿a qué llamamos hemorragia digestiva baja severa? Cuando vienen con CHOP, con hipotensión ortostática, cuando tenemos un paciente que viene con una disminución del hematocrito al menos del 6% o un descenso de la hemoglobina al menos 2 gramos,
transfusión de más o menos, ¿qué se hace en esos pacientes? Pues por lo menos en una hemorragia digestiva severa hay que transfundir por lo menos mínimo 2 paquetes globulares. Ahora, chicos, hay que tener mucho cuidado. Tampoco si viene con una hemoglobina de 5, no le van a querer, o sea, no van a querer transfundirle paquetes 5, 6, 7 hasta tener una hemoglobina normal. Hay que tener mucho cuidado con los abuelitos. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente que tiene 70 años y tú le pones mucho volumen, estos pacientes lo vamos a encharcar, o sea, lo vamos a, se puede decir, vamos a llevarlo de repente a que estos pacientes, pues, una sobrecarga hídrica, ¿no? Y vamos a, de una u otra manera, perjudicar al paciente. Entonces, en estos pacientes, sobre todo abuelitos y adultos mayores, hay que tener mucho cuidado al momento de meter mucho volumen. ¿Ya, chicos? A ver, el siguiente. En cuanto a la epidemiología, chicos, se dice que solo un 20 a 40% del total ya de se dice que las hemorragias digestivas bajas, solo un 20 a 40% es del total de estas hemorragias digestivas, ¿no? Mire, es un pequeño porcentaje. Se dice también que la incidencia anual es de 20 por cada 100.000 habitantes, ¿no? En cuanto a la morbilidad y mortalidad, ya va a aumentar en pacientes de la tercera y aquellos con comorbilidades. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que normalmente si tenemos pacientes que tienen múltiples comorbilidades, va a aumentar más la morbilidad y mortalidad, porque la verdad, estos pacientes que tienen hemorragia digestiva baja, chicos, muy pocos de estos pacientes fallecen. La mayoría de estos pacientes que tienen una hemorragia digestiva baja, a diferencia de la alta, muy pocas se descompensan. Es un pequeño porcentaje que va mal. La mayoría de estos pacientes con hemorragia digestiva bajas, pues se logran recuperar. Siguiente. Bueno, dentro del origen de la hemorragia digestiva baja, ya, bueno, esto es justamente un cuadro estadístico, ¿no? Es un pastelito estadístico donde nosotros, pues, podemos ver que gran parte del origen del sangrado, mire, un 75% es del colon, ¿no? En cambio, un pequeño porcentaje son del intestino. Ya, mira, solamente más o menos un 5, no, de un 5%, a diferencia que es del tracto gastrointestinal, que es un 17%. Pero miren, la gran mayoría es de colon. Ahora, un 3% de estos pacientes que vienen con hemorragias digestivas bajas, aparentemente por cuadros de hematoquesia, solo un pequeño porcentaje no logramos identificar. Cuando no logramos identificar ya cuál es la causa, a veces hay que investigar un poquito más. Nosotros llamamos una hemorragia de origen oscuro o desconocido, ¿ya? Cuando no logramos identificar cuál es la causa de este posible sangrado. Pero acuérdense siempre, miren, llama la atención que gran parte del origen de la hemorragia digestiva baja siempre más o menos es de colon, un 75%. Siguiente. Ahora, justo lo que íbamos. Miren, chicos, dentro de las causas de hemorragia digestiva baja, este es un cuadro estadístico que se ha sacado de un libro que es bastante importante para nosotros, que es el padre de la gastroenterología, que es el Schlesinger, ¿no? Que normalmente los mandamos a leer a los R1 de gastroenterología, a estos R1 es donde mandamos nosotros a leer este Schlesinger, que normalmente son cosas básicas que un R1 debe saber. Y los quiero compartir con ustedes. Este cuadrito dentro de las causas de hemorragia digestiva baja, miren este cuadro, me hablan, mira, la cabeza, diverticulosis, ¿no? Otro pequeño porcentaje también tenemos el cáncer de colon o pólipos, miren lo que también estábamos hablando, por ahí uno de ustedes también hablaron de colitis, otras causas también de colitis isquémica, otras causas también de hemorragia digestiva o de hematoquesia, las colitis no infecciosas, también tenemos las colitis infecciosas también, otro pequeño porcentaje, mira, de causas, angiectasias, pacientes también, no sé si ustedes habrán escuchado del síndrome de pospolipectomía. Pacientes vienen a una endoscopía, le hacemos polipectomía y son, pues, de repente hemos hecho, por ahí hemos querido sacar un pólipo de gran tamaño y a veces estos pólipos, los pacientes se van, vienen con fiebre, con dolor y con sangrado. Entonces, estos pacientes que vienen, que se le hace la polipectomía, hay que hacerle seguimiento, porque a veces, muchas veces, pues no
no usamos un buen electrocauterio, por ahí no le ponemos clic al paciente, entonces el paciente viene con historia de sangrado. Entonces, mire, otro pequeño porcentaje es las úlceras rectales. Hay pacientes chicos que a veces porque reciben también radioterapia o también o también, por ejemplo, tienen enfermedad o úlceras rectales, que son esos pacientes infecciosos, pacientes que de repente vienen con VIH, tienen relaciones contra natura, a veces por el tema infeccioso vienen por úlceras rectales, por eso es importante hacer una buena anamnesis. Otro pequeño porcentaje de hemorragia digestiva baja tenemos las hemorroides, las colitis, la colitis por irradiación. Eso es lo que también les quería comentar, chicos. Hay muchos pacientes, por eso les dije que todo parte de la anamnesis, ¿no? Porque si tenemos una paciente que ha venido con antecedente, que ha tenido cáncer de próstata hace 10 años, pero que ha recibido historia de radioterapia, hay pacientes que reciben historia de radioterapia 30, 35 sesiones, o pacientes con NM de cervix que han recibido braquiterapia o han recibido radioterapia, ya vienen con historia de rectorragia. Entonces, cuando vienen con historia de rectorragia y tiene un antecedente muy importante que ha recibido radioterapia, ustedes tienen que pensar, ha recibido radioterapia, hay que pensar en una proctitis actínica, que esa radiación haya provocado que se formen nuevos vasitos y esos vasitos están sangrando. Y el tratamiento para eso, ¿qué cosa es? Es hacerle una sigmoido, entrar y con argón plasma cauterizar esos pequeños vasitos, porque el paciente va a venir sangrando, sangrando y va a venir con cuadros de anemia severa. De repente, como el caso de esta paciente, pero este paciente que hemos tenido no tiene antecedentes de cáncer, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante siempre preguntar. También otra característica importante o otro antecedente importante es lo que es la mayoría de los pacientes que tienen enfermedades renal crónicas, ya, hacen colitis isquémica, ya. Entonces, si tengo un paciente que tiene enfermedad renal crónica, se dializa y viene con cuadro de hematoquesia, pues hay que pensar siempre en la cabeza colitis isquémica. Siguiente. Ay, perdón, se movió un poquito. Bueno, dentro de los predictores de severidad, chicos, ya, dentro de los predictores de severidad, lo que llama la atención es el uso de aspirina, ya. O sea, si yo tengo un paciente que tiene como antecedente, que es un paciente cardiópata, encima usa aspirina, encima tiene 2 comorbilidades, de repente es diabético, hipertenso y por ahí tiene su cardiopatía isquémica, si tiene taquicardia mayor de 100 por minuto, si tiene sangrado rectal dentro de las 4 horas de la evaluación, tiene síncope, o sea, hay pérdida y tiene una presión de 115, a eso nosotros llamamos predictores de severidad. A eso llamamos de que ese paciente lo más probable es que se puede descompensar dentro de las 24 horas. Así que hay que tener mucho cuidado con esos pacientes. Bueno, dentro de los predictores de severidad, chicos, normalmente pues nosotros hay que tener mucho cuidado con esos pacientes, porque si tengo un paciente que está tomando aspirina y es un paciente adulto mayor, es un paciente que de repente es diabético, hipertenso, tiene su cardiopatía isquémica, hay que valorar su riesgo, ¿no? Entonces hay que ver, a veces esos pacientes que toman aspirina, encima son abuelitos, ¿no? Encima ahí le agrego que toman anticoagulantes, pues la mayoría tienen más riesgo a veces de entrar hasta necesidad de cirugía, ¿ya? Entonces, mira, eso es un predictor de sangrado. Mira, si tienen un total de predicción mayor de 4, estamos hablando que más o menos aumenta la necesidad de cirugía más o menos en un 7.7 y la mortalidad también aumenta. Mientras más comorbilidades tenga, mientras la presión sistólica también esté baja, mientras de repente tiene ahí uso de aspirina, anticoagulantes, aumenta más la mortalidad, aumenta más la necesidad de cirugía y también aumenta, por ende, el tiempo de hospitalización. Siguiente. María, siguiente. ¿Qué le pasó? Yo le pasé
Creo que a usted no le Se cuelga cuelga. después que yo lo paso. Sí, no, es que se cuelga a veces. Ya, a ver. Bueno, chicos, miren, esta es una guía que también quiero que lo lean, que es una guía, es una guía práctica, bastante didáctica, que también he sacado justamente de esta guía, que es en inglés, es donde he sacado, pues, la literatura. La guía habla del manejo de pacientes que tienen un sangrado gastrointestinal bajo, ¿ya? Entonces, normalmente, pues, esta guía me habla de algunas recomendaciones, que es lo que vamos a hablar ahora, y también cómo sería la evaluación inicial de esos pacientes, ¿no? ¿Qué hacer ante un caso de una hemorragia digestiva baja? ¿Qué hacer en estos pacientes que tienen una hematoquesia? Entonces, a ver, por favor, si buscan esta guía y también lo terminan de leer, porque es, bueno, yo se los voy a he traducido algunas diapositivas, pero para que ustedes puedan de repente evaluar un poco más. Sí, está bien, pasa María. Esta guía me hablan, chicos, de cómo tendría que hacer la evaluación inicial de este paciente, ¿no? Si tenemos un paciente con una hemorragia digestiva baja, tenemos que hacer una buena anamnesis, como ya les había indicado. La anamnesis, ¿qué cosa es? Viene a ser que ustedes hablen con el paciente, tienen que hacer un buen examen físico, ya también tienen que dejarle las pruebas del laboratorio. ¿Para qué? Para evaluar la severidad del sangrado y su probable etiología, ¿no? No es solamente, ya, hemorragia digestiva baja, ya. No, la hemorragia digestiva baja viene a ser un diagnóstico, pero hay que buscar siempre la etiología. ¿Por qué ha venido sangrando? Entonces, eso es nuestro fin. Entonces, como ya les había dicho, una vez que hagamos una buena anamnesis, un buen examen físico, le hagamos el tacto rectal, evaluamos a nuestra paciente, dependiendo de nuestro examen físico, vamos a ver qué pruebas de laboratorio le vamos a pedir, ¿no es cierto? Si yo lo veo pálido, lo veo, tengo frialdad distal, yo digo, lo más probable es que tenga una hemoglobina menos de 5, ¿no? De repente está hipotenso, le tengo que pedir qué cosa, un grupo factor pensando a ver qué le voy a transfundir, le tengo que pedir una hemoglobina mínimo, le tengo que pedir un perfil de coagulación, ¿no es cierto? Entonces, esos son exámenes que por lo menos son básicos que ustedes le tienen que pedir al paciente, ¿no? Entonces, una vez que yo ya más o menos le haya pedido los exámenes para evaluar la severidad, pues hay que iniciar una resucitación hemodinámica. ¿Qué cosa hay que hacer? La guía me habla que lo primero que les he dicho, hay que reponer de repente con fluidos, pero siempre hay que tener cuidado, chicos, en pasar mucho volumen a los abuelitos. Ahora, la guía también, esta guía me habla de que si tenemos un paciente con hematoquesia, pero que está asociado a una inestabilidad hemodinámica, podríamos indicar ya o nos podría hacer pensar que este origen puede ser una hemorragia digestiva alta, ¿no? Y debería hacerse una endoscopía alta. Esto es lo que me recomiendan las guías. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Porque si es un paciente que viene por sangrado, a veces también nosotros entramos en endoscopía y encontramos gran coágulo, encontramos restos alimentarios, entonces de verdad no nos dejaría ver qué cosa hay. Entonces, en estos casos, la guía recomienda que hay que hacer un lavado con sonda nasogástrica para poder evaluar un posible origen de sangrado. Porque si de repente tengo pacientes que están sangrando de una angiectasia, ¿no? De un vasito, si yo tengo por ahí restos de comida o por ahí tengo un coágulo organizado, pues no voy a poder ver bien esa angiectasia. Así que a veces en estos pacientes se recomienda ponerles una sonda nasogástrica para lavado con la sonda, para luego, cuando entremos para la endoscopía, tengamos una gran visibilidad. Siguiente. Bueno, luego que ya hayamos estabilizado a nuestro paciente, ¿no? A ver, chicos, un segundo. Ya, a ver, luego que ya hayamos evaluado a nuestro paciente, ya lo hayamos estabilizado hemodinámicamente, esta guía también habla que hay que evaluar y estratificar el riesgo, ¿no? Se dice que hay que hacer una evaluación y estratificación de riesgo, deberían ser realizados para ayudar a distinguir paciente con alto y bajo riesgo de eventos adversos y para colaborar en el manejo del paciente, que incluye tiempo de colonoscopía y nivel de cuidado. Bueno, viene a ser una recomendación un poco de baja calidad, ¿no?
Mira, cuando tengan un paciente así, normalmente, pues una vez que ya le hemos, a todo paciente hay que evaluarlo, si es que también hay que ver riesgo-beneficio, ¿no? Porque si tengo un paciente que tiene diabetes, hipertensión, tiene una cardiopatía isquémica, que es un paciente que de repente quizás hace menos de un mes ha tenido un infarto, bueno, se le ha realizado un cateterismo y viene con una y encima esa paciente anticoagulado y viene sangrando con hematoquesia, entonces a veces hay que valorar el riesgo-beneficio si hay que va a entrar a una colonoscopía. ¿Por qué? Porque de repente al entrar a la colonoscopía saben que la colonoscopía viene a ser un procedimiento invasivo. Entonces, en estos procedimientos invasivos, pues de repente al entrar con la preparación nada más, que la preparación a veces es 4 o 5 litros de proetilenglicol, pues de repente este paciente tiene alto riesgo de hacer un paro cardiorrespiratorio en pleno procedimiento. Entonces, a veces hay que evaluar siempre riesgo-beneficio. Cada paciente es muy diferente a otro paciente. La edad influye. Justo lo que les dije, los grados de severidad. Mientras más comorbilidades tenga el paciente, esos pacientes tienden a que se pueden descompensar. Siguiente. Bueno, chicos, la guía también me habla de que una vez que ya hayamos tenido una evaluación inicial, lo segundo es que hay que hacer una resucitación hemodinámica, ¿no? Si bien si tenemos pacientes con inestabilidad hemodinámica y tienen sangrado activo, ¿qué tenemos que hacer primero? Yo creo que ya habían mencionado sus compañeros. Ahí tienen que recibir estos pacientes fluidoterapia endovenosa con el objetivo de que se normalice la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿no? Y luego, posterior a ello, recién nosotros indicarle una endoscopía, ¿no? Lo que también les había mencionado, que si tenemos pacientes con una anemia severa, pues hay que transfundirles paquetes globulares para mantener una hemoglobina por encima de 7. Y también las guías hablan que un límite de 9 debería ser considerado en pacientes con sangrado masivo y con movilidades importantes o posible retraso en la intervención terapéutica. Miren, chicos, esta guía habla de que si ustedes van a transfundir, hay que transfundirle por encima de 7, pero el límite es hasta 9. A esto voy yo cuando les hablaba de que hay que tener cuidado de a veces transfundirlos como locos a los pacientes y mucho más a los adultos mayores por el riesgo de que podemos hacer una sobrecarga hídrica. Así que normalmente a veces a nosotros también a los emergencistas siempre decimos, ¿no? A lo mucho hay que hacer reposición de paquetes globulares, pero no más de 9, ¿no? Este paciente, pues si antes tenía 15 de hemoglobina y ha sangrado considerablemente, ¿no? Tiene una hemoglobina de 6, a lo mucho le vamos a pasar un paquete 2, máximo 3, pero no más de 9, ¿no? Este paciente no se va a ir con 15 de hemoglobina con lo que era su hemoglobina basal. Entonces eso es lo que también quiero que ustedes sepan. Siguiente. Bueno, las guías también me hablan, chicos, de algo muy importante. Una vez que yo ya haya estabilizado al paciente, que haya estabilizado su frecuencia cardíaca, de repente la presión arterial, le pido exámenes, encuentro una hemoglobina de 6, le transfundo su paquete globular, pero le pido su perfil de coagulación y veo que su TP y su INR está prolongado, o veo que sus plaquetas están menos de 50.000, entonces, pues, si va a entrar a un procedimiento endoscópico, como les había comentado, las guías nos hablan de que todo paciente, ¿no? Que hay que hacerle transfusión de plaquetas, deben ser considerados para mantener un conteo de plaquetas mayor de 50.000 en pacientes con grado severo y en aquellos que requieren hemostasia endoscópica. Las guías, chicos, recomiendan que normalmente tenemos que tener unas plaquetas mayor de 50.000 para hacer un procedimiento endoscópico. Porque si yo tengo un paciente que tiene menos de 50.000 y lo meto a endoscopía, a un procedimiento endoscópico y mucho más, si es una endoscopía terapéutica, hay riesgo que estos pacientes sangren más. Entonces, por eso es que aparte de tener mi TP y NR, si está prolongado, hay que hacer la corrección con plasma. Si tengo unas plaquetas que de repente están en 20.000, pues hay que hacer transfusión de plaquetas también, porque hay más riesgo de sangrado. Entonces, las guías nos hablan justamente de esos trastornos de coagulación, que es muy importante que deban ser corregidos. Siguiente.
El manejo en la terapia anticoagulante, como les había mencionado, un predictor de severidad también son pacientes que reciben pues de repente aspirina o anticoagulantes y sobre todo los dos pues tienen doble factor de severidad. En pacientes que reciben medicación anticoagulante, normalmente las guías recomiendan que tienen que tener una evaluación multidisciplinaria, debería llevarse a cabo para decidir el manejo adecuado en relación al riesgo de sangrado contra el riesgo de eventos trombóticos, ¿no? Entonces, normalmente cuando un paciente, ¿no? Si ustedes tienen un paciente que usa anticoagulantes y va de repente ser sometido para una endoscopía, pues hay que decirle a estos pacientes que tienen que suspender la anticoagulación. Lo normal es 5 a 7 días que suspenda la anticoagulación, porque si no lo suspende, si ustedes le hacen el procedimiento y por ahí de repente con la pincita o algo arañamos, ¡puac!, este paciente pues tiene riesgo de sangrado y no hay nada que pare el sangrado. Entonces a veces hay que tener un poco de cuidado con estos pacientes y mucho más. Ahora, si yo tengo un paciente que toma anticoagulación y viene con sangrado activo y todo, no voy a esperar 7 días que se suspenda, obvio que tengo que entrar, pero siempre, pues, como dicen las guías, un manejo multidisciplinario, siempre valorando el riesgo-beneficio de estos pacientes. Siguiente. Mira, la guía también me habla que la colonoscopía debería ser el procedimiento diagnóstico inicial para casi todos los pacientes con hemorragias digestivas bajas agudas, ¿no? Viene a ser una recomendación bastante fuerte. Se dice que la mucosa colónica debe ser cuidadosamente inspeccionada durante la inserción y retiro del colonoscopio. El endoscopista debería además intubar el hilo terminal para descartar sangrado sugestivo de lesión del intestino delgado. Esta guía recomienda que cuando nosotros vamos a hacerle una colonoscopía al paciente, nosotros normalmente, pues, cuando llegamos a ciego, no es que ahí se acaba la colonoscopía. Normalmente a veces, ¿a qué llaman la inserción? La inserción es que tenemos que canular ilio para ver si de repente está sangrando de más allá del intestino delgado. Ahora, si yo veo que viene sangre más o menos del intestino delgado al canular el ilio, entonces yo con la colonoscopía no voy a poder ingresar más allá, a lo mucho puedo ingresar 2 a 3 porque el ilion pues mide más de 2-3 metros. En estos pacientes, si yo veo que viene sangre de más arriba, de repente del ilion, ya lo programarías a ese paciente para una cápsula endoscópica, ya, para ver de dónde está sangrando. Siguiente. Preparación del colon. Bueno, chicos, yo creo que también había hablado un poquito de esto. Una vez que yo, pues, ya haya visto al paciente, yo más o menos ya haya visto que este paciente viene con hematoquesia, le ordenamos una colonoscopía, ustedes tienen que indicarle cómo es la preparación. Acuérdense de que estos pacientes antes de la colonoscopía hay que prepararlos y la limpieza del colon tiene que ser adecuada porque si no voy a entrar y voy a ver restos de heces, ¿no? Y no voy a poder ver de dónde está sangrando. Si de repente tiene una angiectasia por ahí, no voy a poder, la angiectasia de repente está chiquita y por encima está la caquita y no vamos a poder ver la lesión. Entonces normalmente las guías te hablan de que hay que prepararse de 4 a 6 litros con polietilenglicol. Deberían administrarse en 3 a 4 horas hasta que se puede decir que la deposición, ¿no?, sea, ya casi no haya deposición y sea claro y limpio de sangre y heces. Normalmente, ¿cuándo se van a dar cuenta que un paciente está limpio? Cuando haga como agua de arroz, ¿no? Cuando el paciente haga como agua de arroz y ya no bote nada de restos de heces, ahí nosotros nos damos cuenta de que ese paciente pues está limpio, ¿no? Ahora, las guías también hablan, chicos, de no se recomienda hacer la colonoscopía sin previa preparación. Es imposible. ¿Por qué? Porque no vamos a ver nada, vamos a ver solamente la caquita y aparte, pues hay riesgo de que nosotros podamos de repente malograr el equipo. Porque el equipo, como le digo, es un tubo rígido que de repente al momento de que de repente está la caquita impactada ahí, de repente se va a meter alguna pepita, algún efecto se va a obstruir de repente el puerto de biopsia o va a malograr más el equipo. Así que las guías recomiendan que si no está preparado, es mejor que no entren a la colonoscopia. Siguiente.
Ahora, me olvidé de decir, si tenemos un abuelito adulto mayor que está postrado, 90 años, y no te colabora, porque hay muchos abuelitos que tomar 4 litros para la preparación a veces es imposible, ellos no lo pueden tomar o no lo pueden tolerar. ¿Qué hacemos en esos casos? Nosotros le dejamos sonda nasogástrica y por la sonda nasogástrica le pasamos la preparación con polietilenglicol, ¿ya? Esos también hablan las guías. Ahora, las guías también hablan de que hay que hacerse la colonoscopía dentro de las 24 horas, ¿no? De presentación del paciente y luego de una preparación rápida de colon. O sea, yo también les dije, no es que, voy a preparar a mi paciente y ya después de 2 días lo preparo. No, si tengo un paciente que viene con sangrado activo, lo estabilizo, ya está tranquilo, entonces tengo que programar mi colonoscopía lo más pronto posible, dentro de las 24 horas. Siguiente. Ya, siguiente, no, eso no es tan importante. Bueno, ahora, lo que también hablan las guías es que normalmente dicen de que si tenemos una evidencia de sangrado recurrente, hay que repetir la colonoscopía con hemostasia endoscópica, si fuera indicado, debería ser considerado en pacientes con evidencia de sangrado recurrente. O sea, si tengo un paciente que entramos y no encontramos nada y luego de ahí vuelve a sangrar, las guías hablan de que tenemos que volverle a hacer una colonoscopía, porque de repente hay unas lesiones tan pequeñas, como les dije, que pueden ser las angiectasias, que en ese momento no lo vimos, y justamente luego posteriormente presentan el sangrado, así que eso es lo que recomiendan las guías, en sangrados recurrentes. Siguiente. Eso es lo que también les había comentado a mi grupo, ¿ya? ¿Qué hacemos si, por ejemplo, entramos a una colonoscopía, vemos ahí que es un paciente con una angiectasia, le ponemos APC, que es el argón plasma, o sea, lo cauterizamos, y de repente sigue sangrando? ¿Qué hacemos? Las guías hablan de también las intervenciones, o sea, la radiografía intervencionista. Esto aquí viene a tallar el médico radiólogo. Dice que la radiografía intervencionista debería ser considerada en pacientes con alto riesgo clínico y sangrado activo, con endoscopía negativa y que no responden adecuadamente a la resucitación hemodinámica, ya que no van a tolerar la preparación del colon. O sea, ¿eso qué quiere decir? Si tengo un paciente que está de repente, no sé, taquicárdico, un abuelo que es diabético, hipertenso, enfermedad renal crónica, que no le podemos hacer la colonoscopía porque de repente está contraindicado, de repente tiene una cardiopatía isquémica o otra cosa más, entonces en ese momento no le podemos hacer la colonoscopía por X motivo, entonces nosotros le indicamos una arteriografía más embolización, ¿ya? Entonces ellos ingresan a nivel de la arteria inguinal, toman unas radiografías y embolizan la arteria mesentérica, ¿no? En estos pacientes, pues, la radiografía intervencionista también sería una opción en estos pacientes que vienen con hemorragia digestiva bajas y que no pueden tolerar la preparación de la colonoscopía. Entonces, esto vendría a ser una medida salvativa también. Siguiente. Ahora, dentro de la prevención del sangrado recurrente, chicos, debe evitarse el consumo de AINES en pacientes con historia de hemorragia digestiva bajas agudas, ¿no? En particular, sobre todo los que tienen diverticulosis o los que tienen angiectasias. Entonces, si ustedes tienen un paciente que le hacen la colonoscopía y encuentran divertículos o que tienen angiectasias, ustedes tienen que decirle, mire señora, prohibido, antiinflamatorios, porque usted tiene alto riesgo de venir por una hemorragia digestiva baja, ¿ya? Entonces, también hablan las guías de que en pacientes con enfermedad cardiovascular de alto riesgo, historia de hemorragia digestiva baja, se debe descontinuar el uso de aspirina, ¿ya? Entonces, al igual que su uso para acción de primaria de eventos cardiovasculares. Si tenemos un paciente adulto mayor que viene y te dice, mira, la verdad, yo me automedico con aspirina, tomo por si acaso, no, señor, eso tiene que ser evaluado por el cardiólogo, porque usted tiene alto riesgo también de presentar hemorragia digestivas bajas, ¿no? Entonces hay que recomendarles que a veces pues tienen que discontinuar el uso de la aspirina, pero si es un paciente que normalmente pues usa aspirina porque lo ha mandado el cardiólogo, porque tiene una cardiopatía asociada o algo, pues nosotros no lo podemos discontinuar. Tenemos que esos pacientes ser valorados por el cardiólogo y nosotros de repente agregarle algún tipo de tratamiento con pantoprazol o inhibidor de bomba, ¿no? Para nosotros, para ayudar a estos pacientes a que no hagan recidivas de sangrados. Siguiente.
Bueno, a ver, en la prevención del sangrado recurrente se dice que en pacientes con terapia dual antiplaquetaria o monoterapia antiplaquetaria con agente diferente a la aspirina se debe seguir la terapia sin aspirina dentro de los 7 primeros días, luego de la evaluación multidisciplinaria y la terapia endoscópica. También habla de las guías que, sin embargo, la terapia antiplaquetaria dual no debe ser descontinuada en pacientes que hayan tenido un Zika en los últimos 90 días o colocación de stent coronario en los últimos 30 días. Mira, esto chicos, esto es bastante importante, porque si ustedes tienen, por eso es importante los antecedentes. Si ustedes tienen un paciente que ha tenido un infarto en los últimos 90 días, está contraindicado que nosotros le descontinuemos la terapia antiplaquetaria, ¿ya? Porque normalmente ya les había comentado que siempre hay que suspender la aspirina 7 días antes del procedimiento, pero en estos pacientes a veces hay que valorar el riesgo-beneficio, ¿ya? Entonces, en estos pacientes, pues, que han tenido la Zika o le han colocado su stent, pues, nosotros no podemos, así nomás de continuarle, pues, la terapia antiplaquetaria, ¿ya? Siguiente. Y bueno, esto es un cuadrito bastante interesante, ya que se los voy a dejar también a los pacientes que tienen alto riesgo, bajo riesgo de presentar, ¿cómo se llama? Cuándo se le va a hacer de repente una colonoscopía, cuándo se le va a hacer una radiología intervencionista, ¿no? Entonces, ¿cómo es el manejo? Entonces, acá se los voy a dejar también para que ustedes lo tengan, ¿no? Cuándo resucitarlos, cuándo de repente ponerle fluidos o cuándo mandarlos de frente para una colonoscopía, pero es casi el resumen de todo lo que les había comentado, ¿no? Siguiente. Bueno, chicos, esa es la bibliografía. Como les dije, es esa guía. La guía que les mostré es esa de acá, la guía clínica del ACG, que es el manejo de los pacientes con hemorragia digestiva baja. Y la bibliografía también lo pueden encontrar en el Schlesinger, que de ahí es lo que lo he sacado, ¿ya? Esta es esta es una exposición que yo también en algún momento de residente también lo he tocado, así que son guías, ¿no? Como les dije, nosotros los gastroenterólogos siempre nos basamos en guías, en las guías prácticas tanto americana como la española, ¿ya? Así que los invito a que si pueden ampliar un poquito más, pues yo les he dicho los resúmenes, le he traído las cosas más puntuales, ¿ya? Algo básico para ustedes, pero si quieren ampliar un poco más, lo pueden revisar en esta guía. Bueno, chicos, esto sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Qué les pareció el caso? ¿Bien, mal, aburrido? Jimena. Sí, doctora, yo tenía una pregunta. En el caso de cuando hay que ponerle paquetes globulares a los pacientes, en el caso de personas mayores, también es el límite de, o sea, encima de 7 hay un límite de 9 o es menos. No, sí, también. A eso es lo que yo voy. Justo les había dicho, ¿no? Pero ya las guías me ratifican lo que yo digo, ¿no? O sea, por eso les dije que hay que tener mucho cuidado. Sobre todo esto se aplica en los adultos mayores, ¿no? Si yo tengo un abuelito, ¿no? Que viene con 5 hemoglobina, las guías recomiendan de que hay que infundir que por lo menos más de 7, pero límite hasta 9, ¿ya? Normalmente es entre 8 y 9, no más de 9. Pero ha habido casos, chicos, de que hemos tenido adultos mayores que le han fundido no sé cuántos paquetes, tenía 7 hemoglobina, 8 hemoglobina, y le han fundido 2 paquetes más. Dicen, para que esté en 10. Pero, ¿qué en 10? O sea, este paciente obvio que no se va a ir con su hemoglobina basal. Si su hemoglobina basal era 12, pues ustedes no van a fundirle 5 paquetes hasta que esté con 12, no. Como dicen las guías, más de 7 y límite 9, ¿ya? A eso me refiero, eso también va para los abuelos. ¿Alguna otra pregunta más? Chicos, digan algo, si no ya... Eric. Sí, doctora, buenas tardes.
Una consulta, en el caso, en el caso clínico que la paciente presentaba también vómitos biliosos, si bien es cierto, es más candidata para una colonoscopia, también podría hacerse un diagnóstico por imágenes, si es que también necesitaría una endoscopia, o cómo se podría abordar este caso en el caso para ver los Claro, vómitos. pero chicos, acuérdense, si estamos ante una emergencia, ¿no? Si viene por hematoquesia, tenemos que ahondar muy bien esto, pero claro, si bien es cierto, puede necesitar una endoscopía, sobre todo como les dije, ¿no? Los pacientes que tienen antecedente con el LAB con el tiempo, pues hacen reflujo biliar. Pero al alta sí le podemos programar para una endoscopía alta, ¿no? Para que no tenga reflujo biliar, no tenga una gastropatía, ¿no? Entonces, pero eso no sería tan necesario justo en la emergencia de ahora, sino eso sería necesario posteriormente, ya como parte de ampliar el estudio, pero nada más. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere decir algo? Dice, dime. Doctora, en el caso del tratamiento de la diverticulitis, ¿sería indicado darles antibióticos a los pacientes en todos los casos? Sí. Yo les había comentado, chicos, que una cosa es una hemorragia por enfermedad diverticular y otra cosa es diverticulitis aguda. La diverticulitis aguda, pues normalmente pues son pacientes que vienen con historia de fiebre, dolor en fosa ilíaca izquierda, y el tratamiento inicial en estos pacientes, dependiendo de la clasificación de Hinchey, que le dije a mi grupo que lo revisen, normalmente pues yo le voy a dar un tratamiento antibiótico dependiendo de si hay un absceso pericólico, de repente si ya es una paciente que ya viene con una peritonitis, pues son pacientes que vamos a pedir entre consulta cirugía general para la operación. Pero si esos pacientes vienen con cuadros de diverticulitis aguda y es una diverticulitis de repente solo con un absceso pericólico, pueden ser manejados solo con tratamiento antibióticos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Bueno, chicos, creo que ya no hay ninguna otra pregunta, ¿no? Más bien, muchísimas gracias por su atención. Gracias, espero que de verdad haya valido bastante lo que hemos hablado. He querido compartirles, les he compartido esta bibliografía que es bastante importante, a ver que si lo buscan para que ustedes lo tengan más adelante cuando sean internos o residentes. Muchísimas gracias, ya nos vemos en la teoría. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias a ustedes.